Muy buenos días y bienvenidos a su programa de radio favorito, Ecos al Aire. Hoy tenemos un nuevo episodio dedicado a la conquista española en Yucatán. El término descubrimiento es utilizado en un sentido lato, por cuanto que se refiere a los propios españoles que estaban entonces, explorando territorios para ellos ignotos. La historia oficial que dice que en 1513 Juan Ponce de León había conquistado la isla de Borinque, hoy Puerto Rico, y había descubierto la Florida. Él y Antón de Alamanos, quien lo acompañó en este último descubrimiento, sospechaban entonces que el oeste de Cuba encontrara nuevas tierras. Bajo la influencia de ellos, Diego Velázquez de Cuéllar, a la sazón gobernante de la isla de Cuba, organizó una expedición bajo el mando de Francisco Hernández de Córdoba y con la participación de los capitanes Cristóbal de Morante y Lope Ochao de Caicedo. Para explorar los mares al poniente de la isla, esta expedición zarpó del puerto de Jaruco el 8 de febrero de 1517, con rumbo a La Habana, y después de rodear la isla y navegar con dirección sur-poniente por lo que ahora se conoce como el Canal de Yucatán, llegó a tierra firme el 1 de marzo. Vamos a empezar por parte de investigadores. Por parte de los investigadores hay Francisco Hernández de Córdoba, quien llegó a Cuba en 1517 y organizó una expedición a la región maya en busca de indígenas para esclavizar. Desembarcaron en las costas de Yucatán y enfrentaron batallas con los nativos. Esta expedición terminó en fracaso y Hernández de Córdoba murió después. Juan de Grijalva partió de Cuba en 1518 con el objetivo de explorar y obtener riquezas en la región maya. Exploró las costas de Yucatán y el Golfo de México, estableciendo contactos con los indígenas, y regresó a Cuba con noticias y presentes de oro. Hernán Cortés, enviado por Diego Vázquez en 1519 para una expedición a México, desembarcó en la costa yucateca, rescatando a Jerónimo de Aguilar y estableciendo contacto con los indígenas. Avanzó hacia el interior, estableciendo alianzas y enfrentando a los aztecas. Tomó prisionero a Moctezuma II y eventualmente conquistó Tenochtitlán en 1521. Estos conquistadores jugaron un papel muy importante en el proceso de conquista y colonizaron la región mesoamericana. Por ello, hoy tendremos ciertos invitados para debatir este tema. Uno de ellos será el profesor de Historia Galvez. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación al programa Ecos al Aire. Y antes que nada hay que comprender cómo estaba organizada jerárquicamente y se distinguía en 4 clases sociales: la nobleza, el sacerdotismo, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, de sus familias provenían de los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. Al saber esto, algunas de estas razones podrían incluir la presencia de sistemas de castas rígidos que limitaban la movilidad social, el uso de la esclavitud y el sacrificio humano en algunas sociedades mayas, y la posibilidad de que hubiera desigualdad de género en ciertos aspectos de la vida cotidiana. Además, al saber esto, sin embargo, es importante tener en cuenta que la ideología maya y comprensión de la sociedad política estaba en constante evolución a medida que se realizaban nuevas investigaciones y se obtenían nuevas perspectivas, que a día de hoy, si se siguieran practicando, estaría la mayoría en contra de estas actividades. Y en mi opinión y punto de vista, pienso que la conquista de Yucatán fue parte muy importante para el desarrollo de los mayas y la historia de nuestro país. Muchas gracias por su punto de vista, señor Galvez. Ahora podemos expandir nuestro punto de vista desde la posición de la arqueóloga Peralta. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa para poder debatir sobre este tema, el cual siento que tiene un gran impacto. No siento estar a favor ni en contra, ya que tuvo algunos beneficios, pero no se nos benefició tanto. Pienso que un punto crucial de la conquista de Yucatán fue sobre la conquista de los indígenas, los cuales fueron el rebelión de Chimash, que fue en el noviembre de 1546, 3 años y medio después de la fundación de Valladolid. Los mayas se rebelaron en Chimash, amenazando la conquista del oriente de Yucatán. Los españoles, liderados por Alonso de Villanueva, defendieron la ciudad durante un sitio de 20 días. El segundo acontecimiento fue el sitio de Valladolid en 1847. Durante la Guerra de Castas, la ciudad fue sitiada y posteriormente tomada por las tropas revolucionarias después de una feroz resistencia de los forenses.
El siguiente acontecimiento fue en el sitio de Valladolid en 1847. Durante la Guerra de Castas, la ciudad fue sitiada y posteriormente tomada por las tropas revolucionarias después de una feroz resistencia de los defensores. El tercer acontecimiento fue la primera chispa de la Revolución Mexicana en 1910. Valladolid fue el escenario de un movimiento social contra la tiranía de Porfirio Díaz, que fue brutalmente reprimido, resultando en ejecuciones y persecuciones. Bueno, después de estos puntos de vista, vamos a una pequeña pausa comercial, para luego retomar un pequeño debate sobre si la conquista en Yucatán fue necesaria y si beneficia a los mayas. Cuando escoges un yogurt, lo haces pensando en tu familia. Buscas el sabor preferido por más mexicanos. Buscas la cremosidad. Bienvenidos de nuevo a su programa y después de esta pausa ya son las 11:20 de la mañana. Para empezar este pequeño debate, invitaremos al profesor en Historia Mesoamericana, Fernando. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí para poder debatir con ustedes. Yo pienso y opino que la conquista de Yucatán fue algo innecesario, ya que los mayas por sí solos eran una civilización muy avanzada y no necesitaban la conquista de los españoles. La verdad estoy muy en contra en tu opinión, ya que esto fue necesario para que la civilización maya avanzara y no se quedara estancada en el lugar. Bueno, en mi punto de vista no estoy ni a favor ni en contra, ya que tuvo beneficios y tuvo contras. Tuvo lados positivos y lados negativos, ya que hubo una gran expansión en la urbanización y hoy en día estamos como está. Es un punto de vista muy claro, pero siendo sinceros y viéndolo de otra manera, seamos sinceros, no era necesario, ya que los mayas tarde o temprano iban a lograr tener un gran avance como civilización sin necesidad de que unos españoles vengan y nos invadan. Eso fue algo innecesario y nada más atrasó nuestro avance como civilización maya. Puede que sí, esto haya ayudado, pero su proceso hubiera sido más lento que si hubieran llegado los españoles, ya que con esto se introdujo nuestro lenguaje de español y que es el que hablamos actualmente y en varias regiones del país. Pero si ellos nunca nos hubieran conquistado, nosotros seguiríamos hablando nuestra lengua maya y lo hablaremos a la perfección, ya que no nos hubieran introducido un lenguaje nuevo y por ende sabríamos perfectamente maya. Y por otro lado, la civilización española nos introdujo la religión de una manera muy forzada, forzándonos, como la Santa Inquisición, que vino a forzar y a matar gente nada más porque no querían seguir ese ritmo y esa religión. Ambos tienen razón, ya que tienen puntos muy buenos. Sin embargo, pues como todo, tenemos beneficios y tenemos desventajas. Y creo que ambas partes se complementaron y dieron un origen a lo que somos hoy en día. Tienen unos buenos argumentos, pero también tienen que tomar en cuenta que la separación de Yucatán de México en 1841 marcó un intento de autonomía, seguido por la misión de Andrés Quintana Roo para la reconciliación. Sin embargo, resultó en una invasión armada de la península por parte de México en 1843. La expedición culminó en 1848 con la derrota de los yucatecos y la reincorporación de Yucatán a México. También hay que recalcar y tener muy en cuenta las etapas de la conquista de Yucatán. La etapa 1, que fue de 1527 a 1529, donde Montejo enfrenta desafíos como la escasez de alimentos, epidemias y resistencia indígena, lo que lleva al abandono temporalmente la empresa de conquista de Yucatán. En la etapa 2, de 1530 a 1535, Montejo y su hijo intentaron nuevamente la conquista, fundando ciudades como Salamanca de Campeche y Chetumal, pero fracasaron debido a la resistencia indígena nuevamente, falta de recursos y la traición hacia otros españoles en Perú, debido al oro. En la tercera etapa, de 1540 a 1547, Montejo persiste en un deseo de conquistar a Yucatán. Desarrolla un plan militar para sostener a los pueblos indígenas. Funda ciudades españolas y enfrente de diversas rebeliones indígenas, como la primera gran rebelión de 1546, que resulta en una batalla sangrienta y represión por parte de los españoles. También es importante señalar la presencia del fray Diego de Landa,
que con su astucia logró encontrar diversas informaciones y recabarlas para poder tener más noción de cómo era la cultura maya. También Lucas de Gálvez desempeñó un papel muy importante en la conquista y colonización de Yucatán. Fue un conquistador y militar español. Este ayudó a conquistar Yucatán en 1546, junto con otros exploradores. De Gálvez se convirtió en el primer gobernador y capitán general de Yucatán en 1550, llevando a cabo una ocupación militar. Bueno, y para cerrar este tema, cabe recalcar que en la actualidad tanto las costumbres españolas que se inculcaron en ese tiempo y las culturas como la mesoamericana siguen siendo parte del día a día de Yucatán. Y ahora dándonos frutos como una región mestiza. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias al profesor, a los profesores aquí presentes y a Sara por venir. Recuerda que estás en tu programa favorito, Ecos al Aire, en donde la historia entra fácilmente a tu cabeza como una melodía. Gracias, nos vemos mañana en la próxima edición. Bye.